Deja que los muertos descansen, 7 historias macabras que aún perturban en la MADRUGADA en una noche oscura y fría, en una ciudad donde las leyendas cobran vida, hay relatos que desatan escalofríos hasta en el más valiente. Se dice que en el viejo cementerio de San Andrés, una figura oscura camina entre las tumbas, buscando algo, o a alguien. Las sombras parecen susurrar, y a lo lejos, un lamento se escucha en el viento. Este no es un cuento de hadas, es la cruda realidad que vive el pueblo. El vigilante nocturno ve cómo las cruces son movidas mientras se apaga la luz. Las luces parpadean, creando una danza macabra. Pero eso no es nada comparado con la antigua leyenda del niño que desapareció hace décadas, solo para ser visto nuevamente en las maquetas del museo, como si su esencia permaneciera atrapada en ese misterioso lugar. Mientras la luna brilla intensamente, un grupo de jóvenes se atreve a adentrarse en lo desconocido, buscando emoción y un poco de terror. Pero lo que encuentran es mucho más de lo que imaginaban. Crujen las hojas bajo sus pies, y de repente, un grito desgarrador resuena en la noche. Las risas se convierten en murmullos de miedo. Un frío helado recorre sus espinas dorsales. ¿Quién o qué ha hecho ese sonido? El grupo se detiene, mira hacia atrás y siente que una presencia los observa. Los árboles parecen susurrar secretos olvidados, mientras ellos, con el corazón en la garganta, sienten que cualquier movimiento puede ser el último. Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person was part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. De vuelta en el cementerio, la atmósfera se hace densa. Se siente como si el aire se espesa con los alientos de aquellos que han partido. Y en ese momento, surge un brillo tenue en la distancia. ¿Es una luz? ¿O es una trampa mortal? La curiosidad pelea con el instinto de huir. Cada paso se siente como un eco de lo que ha pasado antes. La pregunta resuena en sus mentes, ¿es este el final de su aventura o el principio de algo mucho más aterrador? Con un impulso, avanzan, arrastrando consigo sus temores, pero la noche solo guarda más misterios. ¿Quién será la próxima víctima en la oscuridad sombría del cementerio? La luz tenue se acercaba, iluminando lentamente una figura entre las tumbas. Los jóvenes se detuvieron, congelados en su lugar. El brillo parecía flotar, como si una antorcha de otro mundo guiara a un alma errante. No puede ser real, murmuró Laura, con la voz trémula y un nudo en la garganta. Pero eran muy conscientes de que en el cementerio de San Andrés, la línea entre lo real y lo sobrenatural era delgada, casi invisible. Dimitri, el más atrevido del grupo, avanzó un paso, pero un tirón en su pecho lo hizo flaquear. Las historias que les contaron sobre el niño desaparecido comenzaron a cobrar vida en su mente. Quizás solo es el viento, intentó convencer a sus amigos, pero su mirada delataba más dudas de las que mostraba. Los murmullos crecían entre ellos. ¿Qué tal si nos vamos?, susurró Carla, visiblemente asustada. El grupo se miró entre sí, la indecisión flotando en el aire denso de la noche. Y de repente, como si el cementerio respondiera a sus temores, un estruendo resonó en el suelo, haciendo que todos se sobresaltaran. Las tumbas comenzaron a temblar y las hojas en el suelo parecían bailar en un frenesí caótico. ¡Corran!, gritó Pablo, y el pánico los impulsó a cambiar de dirección. Pero el instante de caos se volvió un laberinto. A medida que corrían, sentían que las sombras se alargaban, como si los atrajeran hacia huéspedes eternos. Paula resbaló, y en cuestión de segundos, el grupo la había perdido de vista. Paula, gritó Miai,
con su corazón latiendo como un tambor. La oscuridad tragó su voz. Debemos volver, pero su cuerpo se movía de forma autónoma, guiado por el mismo terror que los envolvía. Los ecos de un lamento profundo atravesaron la fría brisa nocturna, un sonido que parecía provenir de la tierra misma. Estos eran los susurros de los que se hablaba en el pueblo, los lamentos de aquellos que habían sido olvidados. Eso es el niño, dijo Laura, su voz apenas un hilo, temblorosa. Se dice que busca compañía. ¿Y si nos encuentra?, respondió Dimitri, empujando a los demás a seguir avanzando. La atmósfera se sentía tan pesada que les costaba respirar. Un escalofrío recorrió la columna de Carla, y su pecho se apretó con la idea de que estaban siendo perseguidos, no solo por una fuerza invisible, sino por un pasado al que no habían prestado atención. Finalmente, llegaron a un claro dentro del cementerio, un espacio que parecía un refugio entre la maraña de tumbas. Pero la calma fue efímera. Una sombra apareció en el borde del claro. La figura del niño. Era un espectro pálido, con ojos vacíos que reflejaban la luna, su rostro sereno pero irreales. En un instante, el mundo a su alrededor pareció desvanecerse. Solo existía el niño y la sensación de un peligro inminente. ¿Qué quiere?, preguntó Miai, la voz ahogada por el miedo. Pero la figura permaneció en silencio, como si aguardara una respuesta que nadie podía dar. El aire se saturó de una pesada expectativa. Entonces, ante sus ojos aterrorizados, la figura del niño apuntó hacia la noche. «Ron», gritó Miai al instante, pero la respuesta del espectro era más rápida. Los vientos aulladores comenzaron a gritar como almas atrapadas, arrastrando a los amigos de nuevo hacia lo desconocido. En la lejanía, las sombras se enredaban como serpientes. ¿Hacia dónde los llevarían? ¿Qué secretos estaban a punto de desvelar en esta noche de horror? Con el horror apretando sus corazones, los jóvenes se preguntaron si regresarían de este encuentro con el pasado. ¿Y si las historias eran más que simples cuentos? Solo el tiempo lo diría, porque la noche apenas comenzaba. Sus corazones galopaban como un caballo salvaje mientras las risas del viento parecían burlarse de ellos. Las sombras danzaban en siniestra armonía, y los murmullos desvanecidos de las historias del pueblo resurgían en su mente como un eco lejano, cada vez más claro. ¿Dónde está Paula? La voz de Carla era un lamento, temiendo que la oscuridad se la hubiera tragado para siempre. Los demás se miraron, el miedo reflejado en sus ojos. Habían perdido a su amiga en medio de la locura, y el remordimiento ya comenzaba a enredarse entre ellos. No podemos dejarla atrás, insistió Miai, aunque su propio temor lo mantenía paralizado. Fue entonces que la figura del niño volvió a aparecer en su mente, sus ojos oscuros iluminados solo por la luz de la luna. Sus miradas se aferraron a ella, y aunque un sentido de peligro constante palpitaba en el aire, algo en esos ojos vacíos les dijo que no estaba allí para hacerles daño, al menos, no directamente. «Vámonos de aquí», dijo Dimitri, comenzando a dar pasos hacia atrás, pero en ese instante, el viento cambió. Un grito desgarrador resonó entre las tumbas, lacerando la noche y haciendo temblar la tierra bajo sus pies. Era un sonido que helaba la sangre, profundo y desgarrador, como el lamento de un alma atrapada. La figura del niño se desvaneció en el aire y luego resurgió más cerca, su rostro ahora más definido, como si cada emoción represiva de su corta vida estuviera manifestándose en aquel instante. Entonces, de su pequeña boca, brotó una palabra susurrante, un eco casi inaudible: «ayuda». Laura sintió un tirón en su pecho, una conexión instantánea con ese doloroso llamado. «¿Qué necesita?», preguntó, sus palabras casi ahogadas en el terror. El niño, sin responder, empezó a caminar hacia un sendero serpenteante que se abría entre las tumbas, hacia lo que parecía un viejo mausoleo olvidado. «¿Debemos seguirlo?», cuestionó Carla, su voz apenas un susurro. Todos se miraron, la traición de la curiosidad y el miedo a lo desconocido se debatían en sus rostros. Miai, apretando los puños,
balbuceó, si no lo hacemos, Paula podría estar en peligro. Esa convicción fue suficiente. Sin una palabra más, comenzaron a avanzar, cada paso absorbiendo el eco de lo que eran, cruzaron arcos desgastados y lápidas cubiertas de maleza, hasta llegar a la entrada del mausoleo, donde la puerta, sorprendentemente, se abrió de par en par como si los hubiera estado esperando. Un frío glacial emanó de dentro, apretando sus músculos y llenando el aire de un pesar indescriptible. Al cruzar el umbral, la luz de la luna se desvaneció, dejándolos en una oscuridad casi tangible. En la penumbra, una serie de figuras comenzaron a despejarse, formas de niños de aspecto sombrío que parecían jugar en un jardín de lo que alguna vez fue una sepultura. Pero sus ojos eran vacíos, y sus risas resonaban con una tristeza profunda, un eco de tiempos pasados que aún no habían podido dejar ir. «Esto no es bueno», murmuró Laura, el pánico volviendo a sus venas. En ese preciso momento, el niño apareció de nuevo ante ellos, con una mano extendida como si buscara ayuda, mientras con su otra mano apuntaba hacia el centro del mausoleo. «¿Qué hay ahí?», preguntó Miai, sintiendo que el aire se volvía más denso. Pero la respuesta que recibieron no fue verbal. De repente, una sombra oscura, como una niebla viva, comenzó a llenarlo todo, girando a su alrededor, llevándose consigo las risas de los niños y los ecos del pasado. Los jóvenes supieron, en ese instante, que estaban atrapados no solo en un mausoleo, sino en un antiguo cuento que los empujaría a descubrir secretos que nunca debieron ser desenterrados. O no todos regresarían. Mientras luchaban por encontrar la salida, la sombra avanzó, acercándose a ellos como un depredador satisfecha de su presa. Su aliento se volvía cada vez más helado, y el niño solo observaba, sus ojos vacíos y llenos de desesperanza. «¿Qué más quiere de nosotros?», gritó Dimitri, desgarrando el silencio de su angustia. Pero su grito fue ahogado por un murmullo creciente, como si las propias tumbas respondieran. La atmósfera estaba cargada, como si el tiempo se detuviera. El suelo comenzó a temblar más intensamente, y junto a él, dos tumbas colapsaron, revelando un secreto que no debería haber sido revelado. En su rostro se dibujó una sombra de horror mientras miraban lo que había quedado escondido. «¿Qué es eso?», preguntó Carla, con la voz quebrada, justo cuando una mano esquelética emergió del agujero recién abierto. Mientras los gritos se desataban, el niño los miró nuevamente, como si les dijera que la única forma de salir era enfrentarse a lo que habían encontrado, y a los secretos enterrados que aún aullaban en la oscuridad. Todo lo que sabían estaba a punto de cambiar, e incluso el aire frío contenía la posibilidad de que el pueblo nunca sería el mismo. En aquel caos de horror y confusión, una verdad se avecinaba. Estaban dispuestos a descubrirla antes de que fuera demasiado tarde. El eco del suelo arrasado resonaba en sus cabezas, como el tamborileo de un corazón asustado. La mano huesuda que emergió del fango se aferró al borde del agujero, mientras los ojos de los jóvenes se ampliaban ante el horror que se deslizaba hacia ellos. Un murmullo colectivo se alzó entre los cuatro, un grito que jamás llegó a salir de sus bocas. «Atrás», ordenó Miai, empujando a Laura hacia atrás. Pero sus piernas estaban ancladas al suelo, como si la magia oscura que envolvía el mausoleo las hubiera paralizado. El niño espectral se apartó, dejando atrás la desesperación de sus ojos, como si supiera que lo peor aún estaba por venir. La mano, ahora claramente humana, arrastró su cuerpo hacia afuera. Los rasgos viscerales de un niño, descompuestos por el paso del tiempo, comenzaron a manifestarse. Tenía el cabello revuelto y los ojos vacíos, pero en su expresión había una súplica. Un deseo de ser escuchado, un anhelo de ser liberado. La presencia de la sombra consumía el aire, haciéndole sentir que el tiempo se escurría entre sus dedos, un reloj de arena que se había volcado. «¿Quién eres?», lograron preguntar, sus voces entrelazándose en un hilo de terror. «No. Debería estar aquí», susurró el niño, antes de que el pánico lo invadiera y apuntara hacia la salida.
sus manos temblorosas indicando una dirección que parecía perdida en un laberinto de oscuridad. Dimitri, atrapado entre la razón y el miedo, se giró para mirar a su alrededor. Los rostros de los otros niños espectrales, cuyo juego se había interrumpido, eran solo sombras macilentas, un recordatorio de la pureza perdida. Un grito de horror resonó dentro de él. ¿Acaso habían llegado allí para ser parte de un macabro juego? ¡Miren! La voz de Carla, casi un grito, rompió el hechizo que los mantenía inmóviles. Unos ojos carcomidos asomaron de las grietas de los cimientos, miradas vacías que anhelaban la vida. El mausoleo era un cementerio de almas perdidas, atrapadas entre el tiempo y la muerte. Nadie va a salir de aquí. El susurro helado reverberaba en sus oídos. Mientras, la sombra avanzaba, cada vez más tangible, alimentándose de sus temores. La niebla oscura chisporroteaba a su alrededor, formando figuras distorsionadas que parecían ladearse, acercándose lentamente, una danza perversa que se burlaba de su terror. ¿Qué hacemos? La voz de Laura temblaba, y aunque sus amigos se veían tan perdidos como ella, un deseo intenso de volver a encontrar a Paula brotaba en sus corazones. No podemos quedarnos aquí, debemos encontrarla, pero el niño se volvió a acercar, acercando su mano a la de Miai, dejando una sensación gélida en su piel. No. Vuelvan. Ella no quiere que lo hagan. ¿Qué estás diciendo? Gruñó Dimitri, su frustración explotando en un grito. Ella está en peligro. El chico espectral lo miró, sus ojos vacíos llenos de la historia de un sufrimiento interminable. No es ella. Es el lugar. El lugar necesita lo que se le llevó. Mientras ese mensaje aterrador penetraba en sus mentes, el mausoleo tembló de nuevo, y en un instante, la neblina se disipó. Sus corazones se detuvieron ante lo que reveló, un antiguo altar rodeado de inscripciones siniestras, signos que hablaban de rituales oscuros y sacrificios olvidados. «Por el amor de Dios», exclamó Carla, cubriendo su boca con la mano. La verdad se desnudaba ante ellos, y el horror de lo que había sucedido en ese lugar antiguo se hacía cada vez más claro. «Debemos salir de aquí ahora mismo», dijo Miai, pero la figura del niño volvió a apuntar al altar, indicando que el verdadero peligro haría sin dispensar la verdad. La sombra se movió más rápido, atrapando la luz que una vez llenó el mausoleo, y los murmullos comenzaron a cruzar el aire. Su decisión se fracturaba entre la búsqueda de Paula y la revelación siniestra que los tenía atrapados. La atmósfera creciendo cada vez más densa, les dejaba una pregunta latente en el aire. ¿Por qué sus vidas estaban entrelazadas con aquel lugar? ¿Qué sacrificio se había exigido, y qué parte de ellos estaban dispuestos a dejar atrás para salvar a su amiga? Mientras susurros entrelazados de risas infantiles y lamentos cargaban la oscuridad, el niño manifestó un último deseo antes de que la sombra se abalanzara. Ella nunca volverá a ser la misma, pero puede haber una salida. Un instante. Un resquicio de esperanza que resplandeció en sus corazones, justo antes de que todo se oscureciera nuevamente. Con un último aliento, las preguntas flotaron en el aire, afirmándose en la mente de cada uno de ellos. Estaban dispuestos a descubrir la verdad que podía romperlos, o se perderían junto a lo que nunca debió haber sido. El frío caló hasta los huesos de Miai, Laura, Dimitri y Carla mientras la penumbra del mausoleo se expandía, como si las sombras quisieran engullirlos por completo. El altar frente a ellos parecía vibrar con una energía oscura que palpitaba al compás de sus corazones aterrorizados. Laura tragó saliva, su garganta seca como el desierto. La súplica del niño espectral resonaba en sus oídos, la idea de que el lugar era el verdadero enemigo se asentó en sus mentes. ¿Y si la salida no es lo que pensamos?, murmuró Dimitri, su voz casi un susurro. Tal vez debamos hacer lo que el niño dice. No puedes estar hablando en serio. Golpeó Miai, su tono reflejando desesperación. Estoy cansado de los juegos. Paula está en peligro,
la sombra parecía sentir la ferocidad de su discusión, acumulándose y elongándose, como un depredador listo para atacar. Los murmullos se transformaron en ecos desgarradores, voces superpuestas que clamaban por atención, por liberar las almas atrapadas en el vacío. ¿Qué tipo de sacrificio consideran adecuado?, preguntó Carla, el terror parpadeando en sus ojos. ¿Qué parte de nosotros están dispuestos a entregar? La visión en el altar cobró vida. Las inscripciones brillaron con una luz tenue, revelando imágenes aterradoras de antiguos rituales. Sacerdotes, sombríos y pálidos, se presentaban haciendo ofrendas de sangre. El deseo de poder y venganza parecía habitar cada trazo. Los ancianos del pueblo hablaban de esto, balbuceó Miai, tratando de conectar los hilos de recuerdos dispersos. Un pacto, un trato con entidades más allá de nuestro entendimiento. Lo que se llevó a Paula puede ser parte de ello. Nosotros podríamos ser parte de eso, dijo Dimitri, sus pensamientos tomando forma. Tal vez al recordar lo que perdimos, lo que ellos quitaron, lo que estamos dispuestos a devolver, podríamos traer a Paula de vuelta. El ecosistema de miedos y esperanzas se entrelazó. Cada uno sintió un tirón profundo dentro de sí. El peso del sacrificio se hacía latente, esperando que uno de ellos diera el primer paso. ¿Pero qué pasaría si no regresamos? Laura rompió el silencio, abrumada por el terror. ¿Qué si nos convertimos en eso, en sombras? ¿Y si somos las únicas esperanzas para aquellos que quedaron atrapados aquí? Replicó Miai con vehemencia, la decisión empezando a tomar forma en su estómago. El niño espectral se acercó nuevamente, sus ojos vacíos y etéreos centrándose intensamente en Laura. No hay vuelta atrás, pero pueden elegir ser la luz. Pueden liberar a las almas o se convertirán en parte de ellas. Lo que antes lucía eterno ahora se tornó alarmante, la melodía del destino cambió, sus corazones latiendo al unísono en un compás de terror y esperanza. Estaban a un paso de tomar la decisión que alteraría sus vidas para siempre. Mientras la sombra del mausoleo pulsaba, el aire se cargaba de un intenso deseo de redención, pero eso significaba abrazar lo desconocido. Cada uno de ellos debía enfrentar su propio miedo, enfrentarse a lo que la vida de Paula significaba realmente, una parte de ellos que podría terminar atrapada en el mismo abismo. Decidan, el niño murmuró, y había una presión palpable a su alrededor. Justo en ese momento, un estruendo resonó en el altar, y la neblina oscura comenzó a girar con violencia, formando un vórtice que aspiraba todo a su alrededor. Los gritos que resonaban ahora llevaban el eco de todas las almas perdidas, una advertencia que heló la sangre de los jóvenes. Miai alzó la voz sobre el estruendo, su mirada firme. Lo haremos. Encontraremos la verdad. Salvaremos a Paula. Pero las sombras parecieron cobrar vida ante su declaración, elevándose para mostrar la verdad distorsionada de lo que estaban a punto de desatar. Gritos se alzaron y antes de que pudieran prepararse, la oscuridad se abalanzó sobre ellos, cada uno gritando mientras la realidad a su alrededor se desmoronaba. En medio de este caos, una imagen brilló en la mente de Laura, una puerta dorada, reluciente, un camino hacia la salvación. Pero en ese mismo instante, se sintió desgarrada entre la pasión por salvar a su amiga y el temor de perder todo. El sacrificio siempre exige algo a cambio. El pensamiento retumbó en su mente justo antes de que su visión se tornara negra. Los jóvenes quedaron atrapados en un abismo de incertidumbre, preguntándose si alguna vez escaparían de la oscuridad, o si en su búsqueda traicionera, se convertirían en lo que más temían. ¿Sobrevivirían para descubrir la verdad detrás de ese oscuro altar? ¿O se desgastarían como el polvo que cubría cada rincón del mausoleo, atrapados en el eco de un pasado que nunca pudo olvidar? La pregunta reverberó en sus mentes mientras todo se desvanecía. El altar y el pacto oscuro estaban apenas comenzando. Se dejaban llevar hacia un destino inesperado que cambiaría todo, y ahora tenían que decidir qué precio estaban dispuestos a pagar para salvar a Paula. La oscuridad los abrazó, y antes de que pudieran tomar un respiro, se encontraron en un paisaje onírico que vibraba con colores grotescos.
Era un lugar donde el tiempo no parecía existir, luces parpadeantes danzaban en el aire denso, y ecos de risas macabras reverberaban a su alrededor. Mihai, Laura, Dimitri y Carla miraron atónitos las manifestaciones etéreas que emergían de la penumbra, sus ojos fijos en los rostros pálidos y fríos de quienes parecían ser los atrapados de otros tiempos. ¿Dónde estamos?, preguntó Carla, su voz temblando mientras una brisa helada le erizaba la piel. Un limbo, respondió Dimitri, con un tono asombrado. Es lo que este lugar ha creado. Los que han caído aquí no conocen su final, soplaron fuertes vientos que llevaban consigo susurros de advertencia, cada palabra era un lamento, una súplica de los que habían perdido su camino. ¿Acaso todos intentaron salvar a alguien?, inquirió Mihai, un escalofrío recorriendo su espalda al observar sombras que parecían traer recuerdos. ¿Y si nosotros terminamos aquí, atrapados como ellos? No podemos pensar así, murmuró Laura, la desesperación latiéndole en el pecho. Debemos regresar, debemos salvar a Paula. La imagen del altar comenzó a mostrarse nuevamente en su mente, el brillo opresivo de las inscripciones aún resonando profundamente. Un giro del tiempo pareció arrastrarlos hacia adelante, y comprendieron que sin el sacrificio mencionado, no podrían encontrar la forma de regresar. Asediados por una creciente sensación de claustrofobia, lograron abrirse paso entre las almas errantes que parecían mirarles con esperanza y resentimiento. Nosotros queremos volver, se atrevió a gritar Mihai, como si su voz pudiera atravesar el velo entre ambos mundos. ¿A qué precio?, resonó una voz antigua desde las sombras, era profunda, como un retumbar de tambores. De repente, el niño espectral apareció junto a ellos, su mirada penetrante. Solo escuchen el lamento de quienes no lograron trascender. Aquí, el sacrificio no siempre es de sangre, sino de voluntad. ¿Qué quieres decir?, preguntó Carla, la confusión mezclándose con la angustia. Ustedes deben revivir un recuerdo, una pérdida tan profunda que podría resonar en la eternidad. Reliven el dolor, y así podrán liberar a los olvidados, explicó el niño, señalando a las almas encadenadas a su alrededor. Mihai sintió que su estómago se revolvía. ¿Reviviendo qué? ¿El dolor de perder a Paula? ¿O el miedo de no encontrarla? Sí, susurró el niño, y en medio del dolor, encontrarán el camino. Pero hay un riesgo, su conexión puede desvanecerse, y lo que podrían perder podría ser devastador. Laura sintió que un nudo se formaba en su garganta al procesar la propuesta. Si perdemos nuestra esencia, ¿qué seremos al final? Personas vacías, sin recuerdos y ajenas, respondió Dimitri, temblando. Pero, ¿acaso no estamos ya atrapados en esta pesadilla? ¿Qué opción nos queda? Mientras la oscura bruma alrededor de ellos pulsaba, Mihai tomó la delantera. Estoy dispuesto a enfrentar lo que sea necesario. Haré lo que sea para salvar a Paula. Con una resolución ansiosa, el grupo se unió. Se tomaron de las manos, cerraron los ojos y ascendieron en la profundidad de sus memorias compartidas, sintiendo su esencia vibrar y fusionarse como uno solo. La penumbra se desvaneció y los ecos de sus corazones resonaron con la melancólica música de su pasado. En un instante, todos fueron envueltos por el hechizo del recuerdo. La imagen de Paula apareció ante ellos, rodeada de luz, pero se desvanecía lentamente. No puedo volver, no sin que ustedes enfrenten su verdad, dijo su voz, suave pero distante. La incertidumbre los inquietaba, y con cada latido del corazón, la presión de la lección se intensificaba. ¿Acaso podrían salvarla, o su sacrificio significaría la pérdida de sí mismos? Mientras la luz que representaba a Paula parpadeaba, un grito resonó a su alrededor, retumbando como un trueno en el silencio que se formaba. Mihai comprendió que el tiempo se agilizaba. ¿Qué vamos a hacer?, gritó, mientras la salida se delineaba entre ellos, brillante pero inalcanzable. El momento de la verdad se acercaba, y el eco del sacrificio titilaba en la distancia. ¿Se atreverían a pagar el precio necesario y descubrir el destino que les aguardaba más allá de la oscuridad?
La decisión era inminente, y el sacrificio apenas había comenzado. La luz parpadeante que representaba a Paula se volvía cada vez más tenue, como si sus fuerzas estuvieran mermando ante la creciente desesperación de Miai y sus amigos. El grito que resonó a su alrededor causó que sus corazones se detuvieran por un instante, era la manifestación del terror que todos sentían. Las sombras danzantes en el aire comenzaron a retorcerse, pegándose a ellos como un sudario oscuro y pegajoso. Miai, debemos actuar ya. Laura le gritó, su voz quebrándose. Sin embargo, la verdad era que nadie tenía la menor idea de por dónde comenzar. Dimitri, con el sudor deslizándose por su frente, cerró los ojos e intentó recordar. ¿Recuerdos qué recuerdos? Todos hemos vivido cosas horribles, pero no hay nada que se compare con lo que podría significar perder a Paula de verdad. ¿Y si revivimos el día en que la conocimos?, sugirió Carla con voz temblorosa. Fue un momento hermoso, tal vez al recordarlo podemos encontrarnos a nosotros mismos. Pero no hay tiempo, murmuró Miai. La imagen de Paula sonriendo, su mirada llena de calor, apareció repentinamente ante ellos, como un espejo perfecto de su corazón. Pero había un oscuro secreto oculto tras esa sonrisa, un eco de dolor que susurraba entre las risas de quienes les observaban. En ese momento, todos entendieron lo que debían hacer. Relivámoslo. La felicidad puede ser nuestro ancla, insistió Laura. Pero en su voz había un matiz de duda que nadie pasó por alto. Sin dudar, comenzaron a girar a su alrededor, formando un círculo. Las manos se apretaron con fuerza, y cada uno, en su interior, sabía que este era un primer paso hacia la redención o la perdición. Con una respiración profunda, comenzaron a recordar el momento en que se cruzaron por primera vez, el calor de su amistad, renaciendo mientras el limbo los envolvía. El paisaje se transformó repentinamente, colores vibrantes y aromas dulces inundaron sus sentidos. Se encontraban en un parque en un día soleado, riendo y jugando. Paula aparecía, una imagen de vida y alegría. Su risa resonaba en el aire, pero pronto, la escena empezó a desdibujarse, y sombras oscuras empezaron a acercarse, como un despliegue anticipado de la tragedia que estaba por venir. ¡No! ¡Detente! No queremos esto, gritó Miai, sintiendo como la alegría se desvanecía en un mar de angustia. Esos recuerdos, aunque dulces, estaban entrelazados con el sinsabor del futuro que temían, y cuando las sombras tomaron forma, se dieron cuenta que cada rayo de luz de la felicidad traía consigo el eco del sufrimiento que los había llevado a este momento. Esto no es lo que somos, exclamó Carla, intentando aferrarse a su afecto compartido. Sin embargo, ese amor se mezclaba con una atmósfera densa, pesada, como si la misma esencia del dolor antiguo empujara hacia arriba. Un susurro llegó a ellos, como el aliento de un aire glacial: el sacrificio debe ser hecho. El amor debe ser probado. Las almas en pena que los rodeaban empezaron a gritar, sus rostros reflejando la desesperación que habían sentido en su propio sacrificio. Debemos olvidar ese dolor, es una trampa, dijo Dimitri, su voz temblando ante la verdad irrefutable de la situación. No podemos quedarnos atados a aquello que nos consume. Pero Miai, en la cima de la angustia, entendió que la única forma de liberarse era aceptar el dolor. Solo podemos avanzarlo juntos. No podemos dejar que lo que encontramos nos rompa. No se trata solo del sacrificio, sino de la fe que tenemos el uno en el otro. Con esas palabras resonando en el aire, hicieron un esfuerzo final por recordar a Paula no solo como un objeto de dolor, sino como un símbolo de amor que los había mantenido unidos. De pronto, un estruendo perforó la atmósfera onírica, como si las propias sombras protestaran por su resistencia. Las luces comenzaron a arder intensamente, y Miai se sintió atravesado por intensos recuerdos que chisporroteaban a su alrededor. «Es ahora o nunca», gritó con toda su fuerza, y mientras la torrente de sus recuerdos amenazaba con consumirlos, la imagen de Paula se volvió más clara, la luz parecía irradiante, aunque otra voz se alzaba detrás de ellos, clamando con desesperación.
Están listos para perderlo todo, resonó la voz antigua del niño espectral, revelando su rostro aterrador, ahora envuelto en un aura de autoridad. Recuerden que revivir su dolor podría significar perder también lo que más aman. La tensión resonó en sus corazones mientras el tiempo se aceleraba, y la manifestación del sacrificio se volvía más intensa. Podrían resistir lo que estaban a punto de desenterrar, o caerían en las profundidades de la desesperación. Las sombras se acercaban con una fuerza aterradora, y se dieron cuenta de que la conexión que habían forjado podía desvanecerse en un instante, y el verdadero costo de su valentía aún estaba por revelarse. A medida que el grito resonante de lo que perderían llenaba el aire, Miai miró a sus amigos, y un nuevo entendimiento comenzó a surgir en su corazón. Pero antes de que pudieran hacer su lección final, una risa clara y melodiosa interrumpió el silencio, llenando el aire con una ominosa aura. Era Paula. Oh, el eco de la perdición. La verdad se encontraba inquietantemente cerca, su luz destellando en un mar de sombras. La risa resonó en el aire como un eco distante, mezclándose con el murmullo de las almas que lo rodeaban. Miai sintió que el ambiente se cargaba de una presión insoportable, como si la atmósfera misma estuviera viva, observándolos. La visión de Paula apareció ante ellos, brillando con una luz suave, pero la confusión comenzó a deslizarse en sus corazones. ¿Era realmente ella una trampa más de este dominio sombrío? Paula, gritó Miai, extendiendo su mano hacia la figura resplandeciente. Pero la imagen se desvaneció antes de que su piel pudiera tocarla, dejando solo la risa resonante y el susurro inquietante de las sombras. Eso no es lo que crees, dijo el niño espectral, su tono era como el frío del acero. Todo ahí fuera busca devorar la alegría. ¿Cuánto dolor han soportado? El amor no siempre es suficiente, Carla, todavía sintiendo la presión de la culpa en su pecho, se giró hacia Miai, sus ojos llenos de lágrimas. ¿Y si no logramos traerla de vuelta? ¿Y si este es nuestro final? Su voz temblaba, como un hilo al borde de romperse. No lo es, no mientras estemos juntos, respondió Miai con una determinación renovada. Pero las sombras se retorcían a su alrededor, burlándose de su esperanza. No tenían el control, pero juntos eran una antorcha en la oscuridad. Recuerden lo que son, resonó la melodiosa voz de Paula ahora desde un rincón distante, cargada de nostalgia. Recuerden la risa, las promesas, pero también la verdad de su sufrimiento. Miai sintió que un puño helado le apretaba el pecho al pensar en los momentos felices, ahora manchados con un dolor que nunca se había ido del todo. Las risas compartidas eran ecos del pasado, pero ahora se sentían como dagas en sus corazones. Entonces recordemos todo, dijo Dimitri, tratando de ser fuerte. No podemos darle la espalda a lo que sentimos. Esto es parte de nosotros. El círculo se estrechó e, impulsados por la idea de enfrentar la verdad de su sacrificio, comenzaron a hablar, cada uno revelando fragmentos de su propia oscuridad. La voz de Laura era un susurro, yo vi a Paula caer. No hice nada, solo miré cada palabra era un ladrillo que se sumaba a la muralla de su carga. Yo la dejé ir una vez, aún estando aquí. Y eso me consume, confesó Carla, con el llanto atorado en su garganta. El niño espectral comenzó a reír, su risa era como el crujido de hojas secas en la noche. Excelente. Sigan, todos tienen algo que decir. Qué delicia es el sufrimiento ajeno. Las sombras danzaban más cerca, disfrutando el festín de sus angustias. Basta, gritó Miai, sintiendo que su voz se alzaba por encima del abismo. No más. No dejaremos que el dolor nos defina. La tristeza es parte de nosotros, pero no lo es todo. La amistad es nuestro refugio, y juntos, somos más que las sombras. Las luces alrededor de ellos comenzaron a brillar con fuerza, iluminando el tratamiento de sus verdades a medida que las sombras retrocedían. Pero el niño espectral no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente, su sonrisa era aterradora, y en sus ojos había malicia.
¿Realmente creen que pueden salir? Este es solo el comienzo. Antes de que pudieran reaccionar, una explosión de luz los rodeó, y las sombras empezaron a gritar, distorsionándose, envueltas en un torbellino de caos. La visión de Paula, aún etérea y resplandeciente, se hizo más clara, pero a medida que intentaban acercarse, sentían como su propia realidad se desgastaba. ¿Qué precio están dispuestos a pagar?, preguntó la sombra, cuyos ojos vacíos parecían atravesar su alma. El amor requiere sacrificio. ¿Qué estarían dispuestos a perder? La pregunta se reverberaba en sus mentes, amenazando con desgastar su esperanza. La luz de Paula empezaba a desvanecerse un poco más, y el terror llenó el corazón de Miai. Tenía que elegir, para salvarla, tal vez necesitaría sacrificar algo de sí mismo. ¿Pero qué debía ser? Todo lo que conocía parecía tambalearse, y mientras miraba a sus amigos, la risa del niño espectral resonaba en su mente o sería el eco de la verdad que debían enfrentar. Finalmente, cuando todo parecía perderse entre las sombras, Miai se armó de valor, levantando la voz en un grito firme. Haremos lo que sea necesario para rescatar a Paula, y no nos detendremos hasta encontrar la verdad. Sin embargo, el retumbar de las sombras creció, y la risa se tornó en un grito ensordecedor, preparando el escenario para lo que realmente significaba enfrentarse a su propio dolor. La batalla estaba solo a punto de comenzar. El caos giraba a su alrededor como un torbellino sin fin, las sombras chillaban, y el niño espectral se reía con un eco aterrador que desgastaba la última chispa de esperanza en el corazón de Miai. La luz que habían convocado poco a poco se desvanecía, dejando solo oscuridad tupida y el terror palpable de lo desconocido. ¿Qué te harías a ti mismo para salvarla?, preguntó la sombra, acercándose con un deslizar serpenteante que hacía que la piel de Miai se erizara. ¿Qué premios buscas en este juego? La entrega de un amigo, el sacrificio de otro o quizás tu propia alma. El dilema presionaba sobre su pecho como si 1000 piedras cayeran sobre él. Recordó los momentos con Paula, las risas en el parque, las promesas compartidas bajo un cielo estrellado. Pero, ¿valdría la pena perderlo todo por un eco del pasado? Miai se sintió atrapado entre el deseo de rescatarla y la inquietante pregunta acerca de lo que estaba dispuesto a perder. Nunca lo entenderás, gritó Carla, furiosa, mientras los ojos de todos brillaban con lágrimas. Paula es parte de nosotros. No podemos dejarla ir. ¿Quién se atreve a decir que es lo que más importa? La sombra susurró, su voz cada vez más profunda, el amor que sienten está vinculado a las cadenas del dolor. ¿Qué sucederá cuando elijáis el sacrificio? ¿Seguirás siendo lo que eres después de eso? No necesitamos tus juegos, estalló Dimitri, con el rostro encendido. Nunca elegiremos el dolor. Si hay que enfrentarse a la oscuridad, lo haremos juntos. Un murmullo de asentimiento recorrió al grupo, pero las sombras continuaban retorciéndose, alimentándose de su angustia. En ese instante, Miai recordó la verdad, ellos eran más que el sufrimiento. La luz en su interior comenzó a brillar con más fuerza. Sintió que el amor, a pesar del dolor, era algo digno. La verdadera prueba no es lo que estamos dispuestos a sacrificar, sino lo que estamos dispuestos a luchar por proteger. El niño espectral se detuvo, y su rostro reflejó un pequeño destello de sorpresa. ¿Luchar? ¡Qué concepto tan encantador! Pero ¿con qué armas? Apuestan su amor en un terreno aterrado por la muerte y la traición. Las sombras comenzaron a dispersarse lentamente, como si el poder de su declaración estuviera debilitando el dominio de la oscuridad. Miai sintió ese impulso de avanzar, cada paso que daba resonaba con un eco de determinación. Juntos somos más fuertes. La amistad es el faro que nos guiará. No. No les tiene miedo. Las risas de las sombras se convirtieron en susurros temerosos, y la figura espectral se retorció en su lugar. Quizás subestime el poder de la conexión, pero no olviden, la oscuridad siempre acecha. Y mientras haya luz,
Las sombras siempre intentarán tragársela. Justo cuando parecía que podían ganar terreno, una sombra enorme emergió de detrás de los otros espectros, como una tormenta que devoraba la luz. Miai levantó la vista y vio una forma tan amplia y oscura que sus corazones se detuvieron. Era un abismo viviente, y parecía devorar todo a su paso. ¿Listos para enfrentar su verdad?, preguntó la sombra gigante, y su misma presencia hacía que el aire se tornara denso y frío, como el hielo que tropezaba en la piel. Miai sintió la presión de sus amigos a su alrededor, y aunque la incertidumbre cubría sus corazones, algo brillaba en su interior. El temor era real, pero más grande que eso era su deseo de rescatar a Paula. Las sombras azules y negras que bailaban rabiosamente se agrupaban, dispuestas a volver a atacar. «¡Corred!», gritó Miai, mientras la oscuridad parecía irremediablemente acercarse. «A la luz. No tenemos nada que temer si estamos juntos». La última figura de Paula apareció fugazmente ante ellos, tan resplandeciente y lejana, sus labios se movieron y Miai pudo escuchar su voz, clara como el agua de manantial. «No se rindan, sin embargo, mientras corrían, sus corazones sabían que la lucha no había hecho más que comenzar. Algo oscuro seguía acechando su esperanza, y las cadenas de su pasado aún se mantenían firmes. ¿Qué seré capaz de sacrificar para salvarte, Paula?, se preguntaba Miai, mientras la oscuridad se cernía sobre ellos, un indicio de que el verdadero sacrificio podría ser mucho más grande de lo que imaginaban. El entorno a su alrededor comenzó a girar, y una nueva voz emergió al unísono de las sombras: «El verdadero juego apenas comienza». La oscuridad los envolvió completamente, y el abismo que había devorado sus esperanzas comenzó a disolverse. Miai, Laura, Dimitri y Carla se encontraron en un espacio nebuloso entre el tiempo y la realidad. Tentativos y asustados, sus ojos buscaban entre las sombras, pero el reverberar de sus corazones mantenía la mente alerta. «¿Estamos juntos?», preguntó Miai, sintiendo el respaldo de sus amigos a su lado. Cada rostro reflejaba el mismo temor y anhelo. La conexión era palpable, sabían que se necesitaban mutuamente más que nunca. «Debemos encontrar la forma de liberarnos», dijo Laura, apretando las manos de sus amigos, insegura pero firme. «No estamos aquí solo por nosotros. Paula necesita nuestra luz». Los murmullos de los espíritus atrapados comenzó a crecer. Una melodía inquietante resonaba, una canción antigua que hablaba de sacrificios y redención. Al fondo, la figura del niño espectral reapareció. Su mirada era un rayo de esperanza, pero también de advertencia. «No olviden, el verdadero poder reside en la fuerza de sus corazones. El amor es lo que más desean proteger, pero puede ser también lo que más duele», susurró el niño. Al escuchar el eco de estas palabras, sus corazones vibraron en un tono familiar. La memoria del dolor, la tristeza y la alegría compartida aparecieron ante su mente como visiones. Miradas y risas, sus manos entrelazadas y su amistad forjada a lo largo de los años danzaban en su interior. Dimitri, recordando la risa de Paula, dejó escapar un susurro: «Nosotros podemos recordar no solo el dolor, sino también lo hermoso. El sacrificio no tiene que ser solo oscuro. Puede ser un abrir de brazos a lo que amamos», y así, decidieron que no dejarían que sus esperanzas se desvanecieran. Con la luz que todavía brillaba en sus corazones, comenzaron a recordar, a abrirse a la plenitud de su historia con Paula, a las risas compartidas, a las promesas que habían hecho entre ellos. «Juntos. Vayamos por ella», exclamó Carla, y al hacerlo, se sintieron elevándose, como si una luz interna los llevara a un lugar donde reinaba la calidez. Cuanto más recordaban, más fuerte se hacía la vibración que los rodeaba. Las sombras comenzaron a titubear, perdían su forma en la luz de su amor. El niño espectral sonrió, una expresión genuina, iluminada por la comprensión. El sacrificio de la conexión no es la pérdida, sino el amor que construyen para liberarlo, y al declarar su compromiso, el paisaje que los rodeaba se transformó. Las sombras se desvanecieron,
y ante ellos, el altar apareció nuevamente, brillando con la luz de sus recuerdos, donde el sacrificio se convertía en una oportunidad de renacer. Paula, ahora visible, se encontraba al borde de la luz, y su esencia se manifestaba en sonrisas, recuerdos y una calma profunda. Con un último esfuerzo, Miai extendió la mano hacia ella. Estamos aquí, Paula. No hay nada que temer. Te hemos traído nuestra luz. Nunca estuviste sola. Gritó Dimitri, mientras las sombras giraban, tratando de arrastrarlos de vuelta. Pero cada palabra sentía como un escudo, manteniendo la oscuridad a raya. Su unión era más fuerte que la sombra. Recuerden, continuó el niño espectral, la memoria es su mayor fortaleza. No se rindan, su luz es capaz de cambiar el destino. Las palabras del niño resonaron en su ser mientras un destello brillante surgía. En un instante, las sombras se desterraron, y un rayo de luz se desató desde el altar, bañando a todos en una luz áurea que curaba, purificaba. Antes de que pudieran comprender lo que sucedía, fueron absorbidos por ella. La escena cambió. La oscuridad se desvaneció y ahora estaban de pie en un claro del parque donde siempre se reunían, los árboles susurrantes y la brisa fresca acariciando sus rostros. La tristeza de la pérdida dio paso a risas y alivio. Cada uno podía sentir su esencia vibrando, un eco de amor que llenaba el vacío dejado por el dolor, y allí estaba Paula, con su sonrisa radiante. La vieron caminando insegura, sin saber que los lazos del amor habían eliminado las sombras de su existencia. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo volví? Miai corrió hacia ella, abrazándola fuerte. Te encontramos, Paula. No te dejaremos ir nunca más. Los demás se unieron a su abrazo, y el aire se llenó de alivio y amor. Eran más que amigos, eran una familia unida por el dolor y el sacrificio, pero también por la risa y la esperanza. Aprendieron que un verdadero sacrificio no es olvidar el dolor, sino recordar lo que realmente importa, los momentos compartidos, las risas, y el amor que siempre prevalece, y así, caminando hacia el futuro, se despidieron de las sombras que habían acechado su vida. Porque sabían que juntos, en el vínculo que habían cultivado, siempre podrían enfrentar cualquier oscuridad que pudiera venir, y construir un nuevo capítulo de esperanza. Mientras el sol iluminaba sus rostros, una sensación de paz profunda llenó el aire. Se perdieron entre risas y sueños, prometiendo estar siempre juntos, listos para enfrentar lo que viniera. Y así, en esa calidez de la mañana, cada uno supo que el verdadero sacrificio había sido transformador, un recordatorio eterno de que la luz de la conexión siempre prevalecería. ¿Y tú, qué luz brilla en tu vida? ¿Qué sacrificios estás dispuesto a hacer por los que amas? Nunca olvides el poder que guardas en tu corazón. No olvides suscribirte inmediatamente al canal, porque necesitamos que seas parte de esta comunidad de verdaderos amigos que comparten sus historias y luchas. Dale like ahora, cada clic alimenta este viaje y nos impulsa hacia más relatos únicos. Queremos saber de ti en la sección de comentarios. Cuéntanos tus teorías, reacciones y lo que más te impactó de esta historia. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan abrazar la luz en sus vidas. Hagamos que nuestra comunidad brille aún más.